¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el punto de inflexión de una sociedad? Ese momento crítico, donde la balanza entre la prosperidad y la perversión se inclina peligrosamente hacia la oscuridad. Hoy nos sumergiremos en una de las narrativas bíblicas más sobrecogedoras y enigmáticas, la historia de Sodoma y Gomorra, un relato de auge y caída, de libertinaje desenfrenado y un juicio divino de proporciones cataclísmicas. Prepárense para un viaje inmersivo a estas ciudades perdidas, explorando su ascenso a la riqueza, la corrupción que carcomió su alma y la lluvia de fuego que selló su destino para la eternidad. En un valle exuberante y fértil, bañado por las generosas aguas de un río que serpenteaba la tierra, se erigían Sodoma y Gomorra, dos metrópolis gemelas que irradiaban poder y opulencia. Eran nodos comerciales vitales en la región, donde caravanas de mercaderes intercambiaban bienes exóticos y la fortuna parecía sonreír a sus habitantes. Sus mercados eran un hervidero de actividad, repletos de mercancías suntuosas y compradores ansiosos. Templos imponentes se alzaban como símbolos de su prosperidad, y las residencias de sus ciudadanos más influyentes reflejaban una vida de lujo y confort sin parangón en la época. La vida en Sodoma y Gomorra, en su superficie, era sinónimo de éxito, abundancia y una despreocupada alegría de vivir. Sin embargo, bajo este brillante barniz de prosperidad material, una gangrena moral comenzaba a extenderse silenciosamente, corroyendo los cimientos de estas ciudades. La virtud de la hospitalidad, un pilar fundamental en las culturas del antiguo cercano Oriente, donde los viajeros dependían de la generosidad de los extraños para sobrevivir, comenzó a desvanecerse en Sodoma y Gomorra. La cortesía y la amabilidad hacia los forasteros se volvieron escasas, reemplazadas por la sospecha y la indiferencia. La justicia, que debería ser el baluarte de cualquier sociedad civilizada, se pervirtió grotescamente. Los tribunales favorecían a los ricos y poderosos, mientras que los pobres y marginados eran explotados sin piedad. La corrupción se infiltró en todos los niveles de la administración, socavando la confianza y la equidad. La codicia y la ambición desenfrenada se convirtieron en los motores de la sociedad, eclipsando cualquier vestigio de empatía o responsabilidad social. La explotación de los vulnerables, ya fueran viudas, huérfanos o extranjeros, se normalizó, convirtiéndose en una práctica común y aceptada en el tejido social de estas ciudades. Pero fue en la esfera de la intimidad y las relaciones personales donde la decadencia de Sodoma y Gomorra alcanzó su punto más álgido y se grabó en la historia con una infamia perdurable. Las narrativas bíblicas, aunque a menudo interpretadas de diversas maneras a lo largo de los siglos, sugieren una desviación radical y generalizada de las normas naturales que regían las relaciones humanas. Se describe una atmósfera de libertinaje desenfrenado, una búsqueda insaciable del placer carnal, sin ningún tipo de restricción moral o respeto por la dignidad intrínseca de los demás. El libro de Génesis, en particular, alude a prácticas sexuales perversas y a una obsesión con la gratificación instantánea, que trascendía los límites de lo que se consideraba aceptable en cualquier sociedad de la época. La misma palabra, sodomía, ha derivado su significado de los eventos que supuestamente ocurrieron en esta ciudad, convirtiéndose en un término que denota ciertas conductas sexuales consideradas aberrantes. Los relatos bíblicos pintan un cuadro sombrío de una cultura donde la lujuria desenfrenada y la degradación moral se habían normalizado, donde el respeto por el cuerpo humano y la santidad de las relaciones se habían perdido por completo en la búsqueda egoísta del placer. En medio de esta creciente ola de oscuridad y depravación, un hombre justo llamado Lot estableció su residencia en Sodoma. Sobrino del patriarca Abraham, Lot había elegido vivir en esta tierra que aparentemente ofrecía prosperidad y oportunidades,
quizás sin comprender plenamente la profundidad de la corrupción que se ocultaba bajo su brillante superficie. A pesar del ambiente moralmente tóxico que lo rodeaba, Lot y su familia se esforzaban por mantener su integridad y adherirse a los valores que les habían sido inculcados. Su presencia en Sodoma era un faro tenue de rectitud en una ciudad que se hundía cada vez más en la oscuridad. Un día fatídico, 3 misteriosos visitantes llegaron a las puertas de Sodoma. Eran ángeles celestiales que habían tomado forma humana, enviados por la divina providencia, con el propósito de evaluar la verdadera magnitud de la maldad que había consumido a la ciudad. Lot, fiel a la antigua tradición de la hospitalidad, que aún conservaba, los recibió con cortesía y los invitó a su humilde morada para pasar la noche, ofreciéndoles refugio y protección de los peligros que acechaban en las calles de la ciudad. Sin embargo, la noticia de la llegada de estos forasteros se propagó con rapidez por toda Sodoma. Una multitud de hombres, jóvenes y ancianos por igual, movidos por una lascivia perversa y una falta total de vergüenza, rodearon la casa de Lot, exigiendo con gritos obscenos que les entregara a sus huéspedes para satisfacer sus deseos depravados. La escena que se describe en las Escrituras es escalofriante y revela la profundidad abismal de la degeneración moral que se había apoderado de la ciudad entera. Su demanda no solo era una violación de la sagrada ley de la hospitalidad, sino una muestra de una perversión tan arraigada que desafiaba toda decencia humana. Lot, desesperado y angustiado por proteger a sus invitados y preservar su propio honor, intentó razonar con la turba enfurecida. En un acto de desesperación, incluso llegó a ofrecer a sus propias hijas vírgenes a la multitud, con la esperanza de disuadir su obsesión por los recién llegados. Pero su súplica cayó en oídos sordos. La multitud, consumida por una lujuria insaciable y una maldad incontrolable, estaba decidida a llevar a cabo sus oscuros propósitos, demostrando una falta total de moralidad, empatía y respeto por cualquier norma ética o social. Su persistencia y su furia ciega sellaron el destino de la ciudad. Ante esta demostración palpable y horripilante de la maldad desenfrenada que había invadido cada rincón de Sodoma, la paciencia divina llegó a su límite. La decisión del Todopoderoso se volvió inminente e irrevocable. Los ángeles, viendo la corrupción absoluta que había podrido el corazón de la ciudad, revelaron a Lot el verdadero propósito de su visita: la inminente destrucción de Sodoma debido a la magnitud insoportable de su pecado. Con urgencia, le ordenaron que reuniera a su familia y huyera de la ciudad sin mirar atrás, advirtiéndole de la catástrofe inminente. Con el corazón apesadumbrado por la maldad que lo rodeaba y temiendo por el juicio que se avecinaba, Lot intentó persuadir a sus yernos, quienes estaban casados con sus otras hijas que no se mencionan en el escape, para que también abandonaran la ciudad condenada. Sin embargo, inmersos en la cultura de Sodoma y quizás incrédulos ante la advertencia de Lot, tomaron sus palabras como una broma, una exageración sin fundamento. Solo su esposa y sus 2 hijas que aún vivían en su casa aceptaron seguirlo, en su desesperada huida hacia la seguridad. Mientras huían de Sodoma al despuntar del alba, con el cielo comenzando a teñirse de los colores del amanecer, los ángeles insistieron vehementemente en que no debían mirar hacia atrás bajo ninguna circunstancia. Esta instrucción, aunque misteriosa, era crucial para su supervivencia. Sin embargo, la esposa de Lot, cuyo nombre no se menciona en la Biblia, desobedeció la orden divina. Quizás impulsada por la curiosidad, la nostalgia por la vida que dejaba atrás o la incredulidad ante la destrucción que se cernía sobre su hogar, volteó la cabeza y en un instante trágico y inexplicable, se convirtió en una estatua de sal, un monumento sombrío a la desobediencia y una advertencia eterna sobre las consecuencias de aferrarse al pasado pecaminoso. Entonces, el juicio largamente esperado cayó sobre Sodoma y Gomorra con una furia indescriptible. El cielo se abrió
y una lluvia torrencial de fuego y azufre, una conflagración apocalíptica que parecía provenir directamente de la ira divina, descendió sobre las ciudades y toda la llanura circundante. En cuestión de momentos, los imponentes edificios, los bulliciosos mercados y las lujosas residencias fueron consumidos por las llamas. La tierra fértil que una vez había sustentado la vida se transformó en un páramo desolado y humeante, un testimonio eterno de las devastadoras consecuencias del pecado desenfrenado y la justicia divina. El humo de la destrucción se elevó hacia el cielo como el humo de un gran horno, una visión aterradora que grabaría la memoria de este juicio en la historia para siempre. La destrucción de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de innumerables debates teológicos, históricos y morales a lo largo de los siglos. Para algunos, es un claro e inequívoco ejemplo del juicio justo de Dios contra la inmoralidad sexual y la perversión. Para otros, representa una condena más amplia de una sociedad que había perdido todo sentido de justicia, compasión y respeto por los demás, donde la falta de hospitalidad y la corrupción generalizada eran síntomas de una enfermedad moral profunda. Independientemente de la interpretación teológica específica, la historia de Sodoma y Gomorra perdura como una advertencia poderosa y atemporal sobre los peligros inherentes a la decadencia moral y la importancia fundamental de mantener los valores esenciales de la justicia, la compasión, la integridad y el respeto por la dignidad humana. Nos confronta directamente con la pregunta de qué tipo de sociedad estamos construyendo en nuestro propio tiempo y cuáles son las consecuencias inevitables de alejarnos de los principios éticos y espirituales que sostienen una civilización justa y floreciente. La imagen vívida de estas ciudades opulentas, reducidas a cenizas, sigue resonando con fuerza en nuestra conciencia colectiva, recordándonos que ninguna sociedad, por rica y poderosa que parezca en su apogeo, es inmune a las consecuencias corrosivas de su propia corrupción interna. La historia de Sodoma y Gomorra actúa como un espejo oscuro que nos invita a una profunda reflexión sobre la condición moral de nuestro propio mundo, las decisiones que tomamos individual y colectivamente, y el camino que estamos eligiendo para nuestro futuro. Si esta escalofriante historia te ha impactado y te ha dejado con preguntas sobre las complejidades de la fe, la moralidad y el juicio divino, no te puedes perder nuestro video sobre Apocalipsis, el misterio final, que nadie quiere contarte. Descubre las profecías y los secretos del fin de los tiempos. Y si has disfrutado de esta inmersión en la historia de Sodoma y Gomorra, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para no perderte futuras exploraciones de las Escrituras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas historias que invitan a la reflexión.